Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, nos acercamos a ti a esta hora, para que tú, oh Dios, nos asista con tu Santo Espíritu y nos ayudes a entender y comprender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que al tomar este tema, tú puedas hablar a nuestros corazones y darnos a entender esa magnitud y esa grandiosidad tuya, Señor, al crearnos y darnos, Señor, entendimiento, danos sabiduría y danos comprensión, Señor. Ilumínanos, Padre, para que al abrir tu palabra podamos ir desarrollando y creciendo en el conocimiento y en la fe, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Vamos a tomar estamos en la página 6. Página 6 y el 3, capítulo 3, la sección del 1 al 6, del 1 al 6. Bien. El hombre, su historicidad. Bien, dice así. El relato de la Biblia presenta al hombre como un ser histórico, es decir, presenta su origen, su desenvolvimiento y su destino final. El hombre como ser histórico es capaz de modificar su mundo, su destino y su vivencia, no así los animales, que no puede modificar su destino ni desarrollar o crecer en su forma de vida. Está haciendo una separación ahí, ¿no?, entre el hombre y los animales. Bien, sigamos. Dice, el hombre, al enfrentarse con su entorno, va formando su camino en la vida y con ello va haciendo historia. Y es consciente de esa historia. Como componente de la raza humana o como individuo, el hombre es un ser histórico y Dios no solo es parte de su historia y participando de su historia, sino que Él es su origen y su destino final. Ahora, el hombre aprende, el hombre va desarrollándose, el hombre va creciendo en base a su historia. ¿Por qué? Porque el legado que dejan nuestros ancestros nos sirve como ejemplo o también nos sirve como conocimiento para ir perfeccionando lo que ellos no pudieron hacerlo, ¿no? Entonces, el hombre, en la página 6, el hombre y su historicidad. El hombre y su historicidad. Bien. De la parte del relato de la Biblia, o sea, la Biblia presenta al hombre como un ser histórico. Ahora, quiero basarme en lo que... ¿Por qué decimos que el hombre es un ser histórico? Porque a través de la historia, el hombre va perfecta, nos sirve a nosotros como un legado que dejan nuestros ancestros para que a través de ese conocimiento que ellos ya han experimentado o han hecho, nos sirva a nosotros como punto de partida para seguir nosotros esa historia. Y eso es la antropología, porque la antropología estudia al hombre desde sus orígenes, ¿no? Desde sus orígenes. Nosotros que estudiamos la Biblia, estudiamos al hombre desde sus orígenes cuando Dios lo creó. Y de ahí viene la parte evolutiva del hombre, cómo ha ido el hombre desarrollándose hasta llegar hoy día 26 de agosto del 2025. Hasta ahí. Toda la historia del hombre en los 21 siglos que nosotros hemos estudiado la Biblia. Bien. Ahora, es a través de la historia que el hombre va desarrollándose y viendo su pasado para que él pueda, por una parte, evitar los errores del pasado
para mejorar su presente y tener un bienestar futuro. Eso sería, en otras palabras, la historia, ¿no? Si no me equivoco, creo que fue un escritor muy bueno, no recuerdo el nombre ahorita, que él dijo: los pueblos que no toman en cuenta su historia tienden a repetir sus mismos errores. O sea, los pueblos que no tienen en cuenta su historia tienden a repetir sus mismos errores. Entonces es necesario que nosotros conozcamos la historia para ver cómo era el hombre cuando recién, ¿no? Y cómo el hombre ha ido evolucionando, ha ido creciendo, ha ido desarrollándose. Y eso nos sirve a nosotros, pues en el colegio nos enseñan historia, historia universal, ¿no? Historia del Perú. Y nosotros vemos, por ejemplo, si partimos de los incas, vemos cómo ellos, la cultura, cómo se desarrolló, y después llegó la colonia, la república, y así hasta ahora. Ahora, todo eso nos sirve como un legado para que nosotros, partiendo de esa historia, nosotros podamos ir evitando los errores que ellos cometieron, o también perfeccionando leyes, perfeccionando nuestra cultura, perfeccionando nuestro modus vivendi, para que así evitemos errores que los de atrás han hecho. Bien, eso sería en sí el enfoque que quiero darle, ¿no? Pero cuando vamos a la Biblia es diferente. ¿Por qué? Porque, a ver, quiero hacerle aquí un gráfico. Sí, vamos a hacer el gráfico mejor. Bien, vamos a partir de la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Es un libro, correcto. ¿Qué contiene la Biblia? Bien, para que entendamos, la Biblia en el concepto teológico, o la Biblia en el concepto teológico es la revelación de Dios, ¿ya? Esa es la Biblia. O sea, la Biblia es el instrumento que nosotros tenemos en la cual nosotros conocemos o sabemos lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de Él. Entonces Dios se ha revelado a través de este libro, que son las Escrituras. Entonces, si nosotros queremos saber de Dios, de Jesucristo o del Evangelio, el único instrumento o documento que tenemos nosotros es la Biblia. Fuera de la Biblia no hay ningún otro registro que nos muestre la revelación de Dios. Pueden algunos libros históricos darnos a conocer que Jesucristo existió, que Jesucristo hizo tal cosa, pero en su doctrina, en su calidad de revelación de Dios, solo lo tiene la Biblia. En la historia, por ejemplo, en la historia judía hay un gran historiador que es Claudio Josefo, pero él hace una referencia nomás de los cristianos, ¿no? Él hace una referencia que había un hombre que se llamaba Jesucristo y que reunió un grupo de personas y que se llamaban cristianos. Suetonio dice lo mismo también. Plinio, el joven también, un historiador, también habla sobre eso. Pero de ahí nada más, como una referencia. Pero en cuanto a lo que Dios quiere que sepamos acerca de Él, cuando queremos saber acerca de la vida de Jesucristo, lo que Él enseñó, lo que Él es la doctrina cristiana, el único instrumento es solo la Biblia. Por eso para el cristiano es importante y fundamental estudiar la Biblia. Pero la Biblia es un libro como tal, que es, bueno, esta cita lo saqué de un autor. La Biblia es un libro del tiempo y de la eternidad. Escriban eso. O sea, la Biblia
es un libro del tiempo y de la eternidad. Es un libro del tiempo y de la eternidad porque revela el pasado, el presente y futuro. Ahí está. Eso sería una definición de lo que es la Biblia. O sea, el instrumento que nosotros utilizamos es un libro del tiempo y de la eternidad. Y aquí he puesto una coma. O sea, vamos a extender esto, el tiempo y la eternidad. ¿Por qué decimos que es un libro del tiempo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? ¿Qué es tiempo? No es un momento, no de la historia. Claro, es un momento de la historia. O sea, el tiempo se le llama al espacio que ha pasado. Al espacio que ha pasado. Tiempo. Pero no solo es un tiempo que ha pasado, sino también habla de una eternidad. ¿Y qué es eternidad? Algo que no tiene fin. Por eso decimos que la Biblia revela el tiempo pasado, el presente y el futuro. O sea, es un libro completo donde habla del hombre desde su creación hacia su estado final. Entonces, todo eso tiene la Biblia. Ahora, ¿por qué es necesario que sea un libro? Para que se revele la historia. Mire, yo tengo un video ahí que me lo conseguí hace mucho tiempo atrás, donde Chile habla de la historia de la Guerra del Pacífico. Para nosotros, por ejemplo, tenemos como héroe a Alfonso Ugarte, ¿no? Hablan de Alfonso Ugarte como un héroe, ¿no? Y ahí tenemos la plaza, su avenida Alfonso Ugarte, y Alfonso Ugarte con la bandera. Los chilenos, no, dicen que es así, los chilenos para ellos dicen que Alfonso Ugarte fue un cobarde que estaba escapando. Y que por escaparse fue que se cayó, y no porque él estaba, como dice la historia, chilenos, no tocaréis la bandera, ¿no? Y lo mismo hablan de muchos héroes que nosotros los tenemos, y los chilenos no lo tienen así. Ahora, claro, para nosotros, tenerlo como héroe o no, es poca importancia porque lo que nosotros queremos es que reconocer el coraje, el valor, eso, ¿no? Pero dentro de la historia hay muchas cosas que se han adulterado o se han quitado. En la historia del Perú, por ejemplo, la historia más reconocida, o sea, la que aceptan la mayoría de los catedráticos en la universidad, todo, es la historia escrita por, ¿cómo se llama ese? Merino. La plaza de armas y todo. ¿Cómo se llama ese lugar? Raúl Porra Barrenechea. Claro, ya. ¿Quién fue Raúl Porra Barrenechea? Fue un historiador. Raúl Porra Barrenechea. Pero hay otra historia que salió después de Balcácer Grumman. Pero allí viene la diferencia. Si bien es cierto, los dos hablan de la historia, pero cuando Barrenechea habla de la historia, él se basa en sí, en los sucesos donde muestran, por ejemplo, nosotros desconocemos una cosa aquí.
el Perú fue el único país que no quiso independizarse de la colonia española. Eso no lo dice Balcázar, pero Barnechea sí. ¿Por qué el Perú no quiso independizarse de la colonia? La sexta libertadora que nace en Argentina. De Argentina, con muchos, San Martín, que era argentino, Bolívar, que era venezolano, el otro, Suárez, que era chileno, se habían unido para venir liberando a todo Sudamérica de la tiranía de los españoles, o sea, de la colonia española que había hecho acá. Se independiza primero Argentina, se independiza Chile y quiere independizar el Perú. Y el Perú no quiere. Ustedes han visto que cuando en la historia nos dicen que San Martín tuvo un sueño para bandera y que él soñó. ¿En dónde fue? En Paracas. ¿Por qué fue en Paracas? ¿Cómo entraron la sexta libertadora aquí al Perú? Porque ellos venían por Chile. O sea, hubieran entrado por Tacna, hubiesen entrado Arequipa, Moquegua, ¿no? Pero ¿por qué es que él tiene eso ahí? Una referencia rápida nomás. Miren, el Perú creo que es así. Más o menos, ¿no? Más o menos. Ya, Chile es una franja y acá está Argentina. Llegan a este punto, según Raúl Porra Barnechea, y acá encuentran una resistencia que era entre los mestizos y los españoles. ¿Qué hace entonces la sexta libertadora para no perder gente en nada y introducirse? Se va acá, por el mar, y ahí llega a Paracas. Tuvieron que entrar por tierra y hacer el desembarco, que fue en la bahía de Paracas. No pudieron entrar por acá, porque había una resistencia acá. Y no eran solo españoles. Y tuvieron que venir por toda esta parte de acá a bajar. Ustedes cuando van a Chocas, han visto que hay una casona toda vieja y que deberían, caramba, arreglarlo. ¿Por qué se mantiene eso ahí? ¿Ah? Es patrimonio, pero ¿por qué? ¿Por qué es patrimonio esa casona? Porque ahí San Martín, pues, ahí fue su base. Hizo una base ahí San Martín. Por eso existe hasta ahora eso ahí. Sino que tiene unos fumones y todo eso, pero eso fue una base. Ahora, esta historia, sí, no lo revela Balcázar, porque Balcázar pertenece a la élite. Y entonces él escribe una historia, pero defendiéndose a la élite de ese tiempo. Mientras que Raúl Porra Barnechea no, Raúl Porra Barnechea desenlaza y saca todo de cómo ha sido. Entonces, esas dos historias, bueno, la continuidad de la historia es igual de los dos, pero uno dice una cosa que el otro no lo dice. Ahora, no hay contradicción, sino que el otro omite ciertas cosas que no quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque la historia revela, a veces, la condición en que se han hecho las cosas y nosotros a través de la historia descubrimos muchas cosas que han sido hechas malas, negativas. Pero a las élites no les conviene eso. Y por eso lo tratan de mantener ignorantes en cuanto a las cosas de cómo se ha formado nuestra república.
y nos tienen así. Bien, esto es. Ahora, cuando nosotros abrimos la Biblia, dice, ¿cómo que ese libro lo ha escrito Dios? Dios lo mandó en papel de regalo del cielo. ¿Cómo nosotros sepamos esto? ¿Cómo decimos que esto contiene la verdad y no así como la historia a veces está amañada o sacada? ¿Cómo nosotros demostramos que Dios ha preservado que la historia que está aquí es genuina, es auténtica? Porque estamos nosotros estudiando antropología. Y la antropología es la ciencia que estudia al hombre durante toda su historiosidad, desde el origen hasta su destino final, como un molino en la separata. ¿Cómo se hace eso? Dios ha sido tan cuidadoso y ha sido tan milimétrico para que este libro no sea adulterado y la historia sea verídica. ¿Por qué? Porque al principio la historia, cuando todavía no se había inventado la escritura, la historia se hacía en forma oral. El abuelo le contaba al padre, el padre al hijo, y el hijo al nieto, y después al tataranieto, y el nieto. Así era. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios le dice a Israel, y estas palabras que yo te prescribo hoy, las enseñarás a tus hijos estando en el campo? Ya, esa es una forma oral. Pero a veces cuando las cosas se hacen oral, alguien las puede cambiar. No jugamos a veces nosotros el teléfono malogrado, y como una frase, después cuando pasa por uno o por otro punto se va cambiando. Entonces Dios no quiso que eso sea así. Entonces esto había que registrarlo en un documento. Y ese documento es precisamente la Biblia. Ahora, y si queremos saber si eso es así, entonces la historia va a tener que demostrar esto. Y la ciencia arqueológica demuestra eso. Demuestra que eso que está en la Biblia es real. Y vamos a ver algunos puntos acá. Bien, vámonos a Éxodo 24. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 24. Ya, ¿lo tenemos? Sí. Mire, Dios a Moisés le habla en el monte Sinaí, ¿recuerda? No, por 40 días estuvo ahí Moisés hablando con Dios. Entonces, esos 40 días Moisés estuvo ahí en la presencia de Dios hablando con Dios. Y entonces este relato nos va a decir lo que pasó. En el versículo, en el 24:2, nos va a decir algo interesante. Dice, pero Moisés solo se acercaba a Jehová. O sea, solo Moisés tenía contacto con Dios, ¿no? Solo Moisés se acercaba a Jehová. Y ellos no se acercaban ni sube el pueblo con él. O sea, el pueblo no iba con Moisés a escuchar a Dios. Solo Moisés iba y tenía un contacto con Dios y el pueblo se quedaba abajo. Pero Moisés cuando regresaba, viene el versículo 3 ahora, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, ¿qué pasa? Moisés va y habla con Dios. Y Dios le da instrucciones, le da mandamientos, le da ordenanzas, para que Moisés después comience a decirle al pueblo, mire, Dios dice que así deben ser, así debemos comportarnos, esta es la forma de adorarlo, esta es la forma en que nosotros tenemos que vivir con Dios. Pero algo es oral. ¿Y qué hace Moisés? Miren el versículo 4. Y Moisés, ¿qué hace? Escribió, ahí está. Deja un registro histórico, deja un documento.
que esto es la palabra que Dios ha dicho. Y para que no sea solo oral, que yo les digo, mira, Dios me ha dicho así, así, sino que ahora quede esto registrado. Entonces dice el versículo 4, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar de monte, 12 columnas según las 12 tribus. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué hace Moisés? Moisés dice, yo le he dicho a ustedes, pero ustedes le van a decir lo mismo a sus hijos, y sus hijos le van a decir lo mismo a sus nietos, y sus nietos le van a decir lo mismo a sus bisnietos. No, pueden ir cambiándose ahí. Entonces Moisés dice, no, para que no sea así, entonces voy a dejar un documento, voy a escribir un documento, voy a escribir aquí un legado, para que todas las otras generaciones puedan decir, esto es lo que Dios ha dicho. Así es como va empezándose a escribir la Biblia. Es el registro histórico de Dios que quiere revelarse al hombre para que el hombre lo conozca a él. Y que esta revelación no venga en forma oral, sino bajo un documento escrito, que es la Biblia. ¿Entendí, Kicho? Ari. Muy bien. Ahora, para hacerlo esto todavía más interesante, vamos a Éxodo 34. Éxodo 34. Y vamos al versículo 27. El título aquí es Moisés y las palabras de la ley. O sea, aquí Dios le da la ley a Moisés, ¿no? Y le dice, 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe, o sea, el mismo Dios aquí le está dando una orden a Moisés. El mismo Dios le está diciendo, Moisés, toma un papiro, una pluma, y escribe lo que yo te voy a decir. Y dice el 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Dios mismo le dice a él, escribe, porque quiero que esto quede como un registro histórico de lo que yo he hecho un pacto con ustedes. Y ese pacto son los 10 mandamientos. Y eso ya lo hemos visto la semana pasada, ¿no? Todos los 10 mandamientos así. Apréndanse de memoria, porque si no, le van a preguntar y no van a saber. Entonces, vamos dando cuenta cómo Dios quiere que su palabra quede registrada, que su palabra quede escrita, para que nadie lo cambie, nadie lo pueda modificar esto. Ahora, hay una maldición incluso en la Biblia. Dice, maldito todo aquel que añade o quitare. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir que este libro es impecable. Que en las traducciones, en las versiones y las traducciones que se han hecho han habido a veces algunas fallas, pero eso no quiere decir que haya quitado en esencia el mensaje que Dios quiso decir. Eso es. Bien, vamos a seguir y vamos ahora a Jeremías 30. Jeremías 30. Miren, ya estamos pasando a Moisés, ahora vamos a los profetas. Jeremías 30. Vamos a leer el 1 al 4. Ahora, acá Jeremías le va a dar una profecía, pero esa profecía no es algo que Jeremías tuvo en visión, no. Es una profecía que Dios le da a Jeremías para que ellos sepan que va a venir una liberación de parte de Dios. Bien, dice así. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, versículo 2, así habló Jehová de Israel diciendo, escribe en un libro, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Porque aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a la cautividad mi pueblo Israel y de Judá y de Jehová, y los traeré a tierra y di a tus padres y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que Jehová habló acerca de Israel y de Judá.
¿Qué es esto? Dios le dice, Jeremías, agarra un papiro y escribe ahí estas palabras que yo te diga, para que queden registradas ahí. Esta profecía que yo te voy a dar. Y ahí está. Entonces va quedando esto un registro histórico para nosotros. Para ellos ya no. Pero para nosotros es un registro histórico de cómo Dios trató con Israel, cómo Dios mostró misericordia con Israel, cómo Dios amó a Israel, cómo Dios perfeccionó a ese pueblo. Para que nos sirva a nosotros como un legado de cómo es Dios y cómo obra Dios. Y por eso le dice, escribe esto, para que quede ahí un registro. Y nosotros ahora debamos estudiar esto para beneficiarnos de lo que Dios quiere también hacer con nosotros. Y así vamos conociendo el carácter de Dios, la obra de Dios, el accionar de Dios en la historia del pueblo de Israel, porque estamos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Ahora vamos a Jeremías 36 más adelante. Sí, Jeremías 36, y vamos a leer también del capítulo 1. Dice 36:1. Aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová, a Jeremías diciendo: toma un rollo. ¿De qué? De libro. Y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra las naciones desde el día en que comencé a hablarte, desde los días de Joacim hasta hoy. Ahí está. Lo mismo, Dios le dice a Jeremías, escribe lo que te voy a decir. Que quede registrado esto. Entonces, eso se convierte en un documento. En un documento. ¿Cómo yo sé, hermano, que usted se llama Miguel? Mi papá me puso, ¿está bien? ¿Y cómo sé que tu papá, yo no estaba ahí cuando te puso el nombre de Miguel? ¿Cómo sé? Entonces, tú me vas a sacar ¿qué cosas? El documento de identidad. ¿Cómo se llama eso? DNI. Entonces, es un documento que registra ahí que él se llama Miguel Tocco, ¿no? Miguel Tocco tiene 90 años y que nació en... perdón. No, tiene recién 65. 80, ya, bueno. La cosa es que ahí está su registro histórico. Y suponiendo que él quisiera saber cómo se llamaba su abuelo o su tatarabuelo, ¿dónde tiene que ir él? A la RENIEC, y ahí quiero averiguar el nombre, la parte de nacimiento de esta persona. Entonces ahí le van a dar todos los datos. Porque ha habido un documento histórico donde se registra la historia, o sea, la identidad de toda persona. Pero esa persona ha tenido una vida. Si, por ejemplo, usted tiene 80 años, ¿qué cosa no habrá vivido usted en esos 80 años? ¿Qué no habrá pasado? ¿Qué no habrá hecho? Pero si él quisiera que sepan, ¿cómo se llamaría ese documento? Biografía, pues. Biografía. Ahora, ¿la Biblia hay biografía o no? Claro, ¿cuáles son? Nacimiento de Cristo. La biografía de Mateo, desde que empieza desde Abraham. Pero Lucas, como escribe a los gentiles, él empieza desde Adán. Y ahí está toda. Adán engendró a tal, y llega ahí, y a María, ¿no?, engendró a Jesucristo. En el caso de Mateo es de José, ¿no? Y José dice ahí, hijo adoptivo de Jesucristo. Esa genealogía está demostrando que hay una historia detrás de esa persona que viene en una línea genealógica hasta él. Y eso lo tenemos todos, sino que nosotros no hacemos eso, ¿no? Pero los judíos, por ejemplo, ellos son muy puntiagudos en tener su
árbol genealógico en la línea del tiempo, claro, un árbol genealógico. Este fue mi tatara abuelo, y de ahí viene así, ¿no? ¿Ya? Pero todo eso se saca de ¿dónde? De un registro, de un documento que tiene que haber. Y lo que Dios está haciendo aquí, le dice, Jeremías, quiero que escribas y quede ahí registrado como un documento histórico para todas las generaciones pasadas de lo que yo estoy haciendo y lo que yo voy a hacer. Esa es la Biblia, es un registro histórico. Y en ese registro histórico Dios se va revelando. Por ejemplo, en este caso, ¿qué le está diciendo? Yo soy justo y por lo tanto daré a cada uno conforme a su maldad. Entonces yo voy a castigar, ¿no? ¿Cómo le dice acá? Toma, el versículo 2 dice, toma el rollo del libro y escribe ahí todas las palabras que yo te he hablado contra Israel y contra Judá, contra las naciones de aquel día. O sea, Dios no es un Dios bonachón. Dios es misericordioso, pero también Dios es justo y dará a cada uno conforme a sus obras. Y eso es lo que Él está demostrando aquí. Entonces vamos conociendo que Dios es misericordioso, pero también Dios es justo. Ya estamos conociéndolo a Dios por el registro histórico. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante leer la Biblia y conocerla, para ver el carácter de Dios. Muy bien, ahora, para que sepamos algo ya del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? Juan, vamos a Juan capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Y aquí hay una parte muy reveladora que el apóstol San Juan nos dice de lo que él escribió y por qué lo escribió y para qué lo escribió. San Juan 20, 30 y 31. 20, 30 y 31. Bien. A ver, ¿alguien lo lee? Los dos versículos. Amén, hermano. Amén, diga. Dice el propósito del libro, dice esto. Ajá, el propósito por el cual escribía. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Con qué propósito escribió Juan su evangelio? Claro, o sea, él dice, yo he escrito este evangelio para que ustedes crean, tengan fe de que este registro que aquí está es real, es firme, es contundente. Y por eso es que yo he escrito estas cosas para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que crean en su nombre. ¿Se dan cuenta la variable de él que hace? Él dice, yo escribo esto, pero ¿con qué propósito? Para darles a conocer a ustedes que Jesucristo es el Hijo de Dios y como Hijo de Dios es el único Salvador. Por eso es para que ustedes crean y creyendo tengan vida eterna. Ese es el registro. Ese es el Nuevo Testamento. Y podemos tomar las mismas palabras para decirle, esto se ha escrito para que nosotros aquí conozcamos a Dios. Para que nosotros aquí entendamos a Dios, lo que Él quiere y lo que Él nos ha revelado. Es específico. Todas estas cosas que yo les escribo es para que ustedes sepan y comprendan. Ahora, ¿por qué Él pone énfasis aquí? Hay mucha gente, ahora pues están esos motivadores que toman a veces las palabras de Jesús y dicen Jesús fue un gran maestro, Jesús fue un hombre súper sabio para su época, Jesús fue un gran, incluso dice que fue un alquimista, que Jesús fue un gran hombre y muchos le toman en cuenta así, pero Juan tumba todo eso. Porque él dice, no, yo he escrito esto no para que digan que Jesús fue un maestro, un sabio, un inteligente, no. Esto está escrito para que ustedes se den cuenta que Jesús es el Hijo
de Dios. Y para que creyendo en Él, para que creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tienen ustedes vida eterna. Entonces Él tumba todo aquello que podamos decir, sí, que Jesús fue un gran hombre, un gran maestro, un gran intérprete, un sabio. Porque hay mucha gente que lo toma así a Jesús. Aún los ateos toman palabras de Jesucristo, los motivadores toman las palabras de Jesús y los prenden en sus libros ahí, ¿no? Pero lo toman simplemente como un maestro, como un gran sabio. Pero Juan dice, no. Yo escribo esto no para que tomen sus palabras, sino para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo en Él, entonces tengan vida eterna. Ese es el propósito del libro de Juan. Bien, ahora para redondear esto vamos a Apocalipsis capítulo 1. Y con esto ya redondeamos lo que es el libro de Dios en la manera histórica y futura. Bien, Apocalipsis 1:19. Ahí es un texto muy revelador aquí. Artículo 19, 1:19, Apocalipsis 1:19 dice así. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Ahora, entonces aquí ya no solo estamos hablando del tiempo, la Biblia como un libro del tiempo, sino un libro de la eternidad. ¿Por qué de la eternidad? Porque volvamos otra vez al versículo. Escribe, le dice, escribe las cosas que has visto, las que son. ¿Qué son las que son? Pasado. No. Presente, pues. Y el que han de ser. Futuro, ahí está. Por eso decimos que la Biblia es un libro de eternidad. Por eso. Porque nos va a hablar del pasado, no va a hablar del presente y nos va a llevar al futuro. Por eso es un libro del tiempo y de la eternidad. Esa es la Biblia. Porque nos habla. Dice, escribe esto, las que son y las que han de ser. Ahora, ¿aquí en este texto está el pasado o no? Sí. ¿En qué? Lo que has visto. Lo que has visto. Uy, Dios María, caramba, ¿dónde está tu esposo que no ha venido? Le está diciendo lo que has visto, eso es pasado. Tú has visto, has vivido, tú has estado con Jesús, porque esto ¿quién lo escribe? Juan. Entonces tú has estado 3 años con Jesús, has visto su milagro, has visto, bueno, esas son las que son, pasado. Pero lo que estás ahorita recibiendo es lo que es presente. Pero eso que estás viendo, eso que estás revelando, ¿es para el presente o para el futuro? Para el futuro. Por eso Apocalipsis se llama revelación. Y ahí está el destino final de toda la humanidad. Incluso hasta del diablo ahí está escrito cuál va a ser su final. Entonces, se dan cuenta, por eso que me gustó esta definición, ¿no? Esto lo saca de C.S. Lewis, ese tiene esta definición. Por eso es que la Biblia es un tiempo y eternidad. ¿Bien? ¿Hasta ahí? ¿Hay preguntas? Sí, dime, hermano. ¿Cómo se deciden los libros de la Biblia? ¿Cómo? ¿Cómo se deciden qué libros van en la Biblia? Ah, ese es el canon. Ese es, los judíos, que a ellos fue dado la revelación, se reunieron y comenzaron porque cuando se abrió el canon, trajeron todos los libros, ahí, incluso trajeron ahí el libro del Evangelio de Judas. ¿Han visto ustedes que en una época salió? El Evangelio de Judas, el Evangelio de Pedro, y muchos otros libros que son libros apócrifos. Pero ellos comenzaron a comparar el canon. O sea, ¿qué cosa es canon? Canon es así como la semana pasada dice el metro, el que está en Francia,
¿Qué cosa es? Medida exacta. Una medida. O sea, la palabra canon es una medida, que era una vara. Entonces, este es el tamaño de la vara y todo se medía con esta vara. Entonces, para saber si el libro era inspirado por Dios o era un libro que no lo inspirado Dios, era un libro apócrifo, entonces ellos lo medían. ¿En base a qué? A la historia. En base a la historia. Ahora, esto lo va a decir el mismo apóstol Pablo, cuando él escribe su carta, cuando él habla de los judíos, él va a decir aquí, el versículo 9.1, dice, digo, verdad digo en Cristo. O sea, él está diciendo como, ¿hacemos otro? Por Diosito, ¿no? Por mi madrecita, ya, igualito, y él está diciendo esto, verdad os digo, en Cristo, pone como testigo, ¿no? Verdad os digo en Cristo, no miento, o sea, reafirma la verdad que él va a decir, no miento, y mi conciencia me da testimonio por el Espíritu Santo. O sea, él está reafirmando una verdad tomando a Cristo, su conciencia y el Espíritu Santo. Porque desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por el amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas de cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Ahora dice, no que la palabra de Dios haya fallado. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por descendiente de Abraham son hijos de Dios, sino de Isaac es llamada descendencia. Él le está diciendo aquí, yo le voy a decir una verdad. Porque los israelitas decían, no, yo soy hijo de Abraham, venimos de un pueblo escogido por Dios, así que yo soy salvo. Y decían, no es así. No, porque los hijos de Dios son hijos de la promesa que Dios le dio ¿a quién? A Abraham. Y esa promesa vino a través de Isaac. Y ahí está descartando cualquier otro tipo de parentesco que pueda haber. Es como nosotros, es como que alguien diga, oye, mi papá es evangélico, mi mamá es evangélico, mi abuelo fue evangélico, entonces por lo tanto yo también soy evangélico. No, pues, ¿cómo me hago evangélico? ¿Cómo me hago cristiano? ¿Cómo me hago cristiano yo? Aceptando a Jesucristo, arrepintiéndome, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, porque si mi papá, mi mamá fueron evangélicos, entonces ellos son hijos de Dios, y yo qué sería, nieto, pero Dios no tiene nietos. Por eso es que cada uno tiene que venir a Cristo, arrepentirse para que sea hijo de Dios, no porque tu papá y tu mamá, no, cada uno. Entonces, él está diciendo que cuidado, porque no crean ustedes, porque descienden de Israel, porque vienen, dicen que soy hijo de Abraham ya, no. Ustedes tienen que tener la promesa que tú, y como dijo, en Abraham serán benditas todas las naciones, ¿no? Entonces, por eso dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. En el versículo 6 dice, no es que la palabra haya fallado, porque no todos descienden, ni porque descienden de Abraham son hijos de Abraham, sino que en llamado son hijos de Abraham. Esto, por ejemplo, él está viendo acá todo el proceso. Ahora miren el versículo 17. ¿En qué se está basando Pablo? ¿Qué dice el 17? Porque la Escritura dice a Faraón. Entonces, ese era la vara de él. Entonces, ¿ellos qué hacían los judíos para escoger si este libro es auténtico o no? Iban a las Escrituras y comparaban las otras Escrituras que venían para decir y reafirmar que ese libro era inspirado por Dios. Si había alguna contradicción,
era descartado. Era descartado. Eso se llamaba el canon. Ese se llamaba el canon. Mire, los judíos antes de Jesucristo solo tenían la Torá, que son los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pero después vinieron los libros sapiensales, donde está Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero después vinieron los profetas. Y ahí tenemos los 12 profetas mayores, perdón, sí, los 5 profetas mayores y son 12 menores. Son más de profetas menores. Eso, ellos lo comparaban con todos los otros libros. Y ahí fueron descartando. Y quedaron solos 69 libros. ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento? ¿Del Antiguo? Del Antiguo 67. 6, 7. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? ¿Cuántos libros ya para que resten ya? ¿Cuántos libros del Nuevo Testamento? Del Nuevo Testamento. 27. Ahora resten. Ya, este es el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Estos fueron los que quedaron de toda esa depuración que hicieron, de tantos libros que se presentaron como canon. ¿Por qué? Porque en estos libros no hay ninguna contradicción. No existe. Por eso nosotros decimos que la Biblia es un libro inerrante. O sea, no tiene errores. Si hubiera algún error en la Biblia, ya entonces Dios se equivocó. Porque esta es la revelación de Dios. ¿Ustedes han visto la Biblia de los católicos? Ya. Por ejemplo, tomen una Biblia de Jerusalén. No, los libros, la Biblia católica, por ejemplo, Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la latinoamericana, Dios habla hoy, la Biblia de Torres Amat, todas esas Biblias tienen 9 libros más. Tobías, Judí, Macabeos 1, Macabeos 2, tiene sabiduría, tiene eclesiástico, tiene 9 libros más. Ahora, ¿por qué esos libros nosotros no los hemos puesto acá? Pues en la Biblia católica sí están. Esos libros están considerados como libros deuterocanónicos. Deutero, ¿qué significa deuterocanónico? No es que sean errados o oscuros, sino que no deuterocanónico es que quiere decir que es un libro que tiene canon, pero que no está afín con los otros libros. Y es como algo oscuro, así significa. Que duda, claro. Ahora, ¿por qué? Porque en esos libros sí hay contradicción. En algunos, ¿no? Por ejemplo, en los Macabeos no. He leído yo Macabeos y lo único que veo yo es la historia. Por ejemplo, Malaquías, desde Malaquías hasta Mateo, aquí hay 400 años de diferencia. Hasta Mateo hay 400 años que no se supo nada, como que Dios cayó ahí. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero desde que él escribió eso hasta que otra vez empieza Mateo, hay una diferencia de 400 años. ¿Qué pasó ahí en esos 400 años? ¿Qué pasó? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos que Jesucristo iba a la sinagoga. ¿En el Antiguo Testamento hay sinagoga? ¿Encuentran la palabra sinagoga en el Antiguo Testamento? No. ¿Cómo aparecieron entonces en el Nuevo Testamento? ¿Quién los inventó? Ministro, ¿de dónde salió la sinagoga? Sí. Como se llama, en el Antiguo Testamento se llegó a destruir el templo. Ajá. Ya la sede central del culto, claro. Y como los judíos fueron dispersos
por las naciones, ellos comenzaron a hacer sus pequeños lugares de congregación. Tienen muchas sinagogas. Muy bien, claro. Es mi alumno. Es mi alumno. ¿Eso dónde ocurrió? En este tiempo. Por eso que cuando Jesús aparece, él entra a una sinagoga y se le da ahí ese libro, ¿no? Pero yo digo, ¿dónde en el Antiguo Testamento se fundó la sinagoga? Como dice mi hermano Rigoberto, el templo había sido destruido. Y entonces ellos, para que no se pierda la educación o el discipulado, ellos crearon pequeños centros. Y allí se impartía la doctrina, la palabra de los judíos. Y así nacieron las sinagogas. Porque el templo se había destruido. Y por eso es que cuando aparece ya nuestro Señor Jesucristo, Él va a la sinagoga. Y Pablo también decía, ¿no?, que Él iba a las sinagogas y todo. Eso se ocurrió en este periodo. ¿Y dónde le van a encontrar eso? En los libros macabeos. Porque los macabeos fueron los primeros que se sublevaron. Cuando ya empieza el Nuevo Testamento, ¿quién lo dominaba? Roma, pues. Claro. Por eso que le dicen, oye, ¿es lícito pagar impuestos? ¿Por qué? Porque Roma los había conquistado. ¿Para quiénes fueron los macabeos? Fueron los primeros rebeldes, los primeros revolucionarios que se opusieron a los romanos. Claro, por eso que cuando uno lee los macabeos, ahí va a encontrar parte de la historia de ese periodo, ¿no? Pero es un libro histórico, no puede ser un libro, digamos, inspirado, porque tiene algunas cosas. Por ejemplo, ¿de dónde sacan muchas doctrinas los católicos? ¿De dónde sacaron la doctrina, por ejemplo, de lo que se levantó Martín Lutero para decir que las indulgencias no es bíblico? Las indulgencias. Y se fue cuando nace la reforma, pues ese fue el detonante que estalló la reforma. Eso precisamente nace porque cuando los macabeos tienen una guerra, ellos ganan esa batalla y entonces le quitan todos los objetos a los que han muerto y le hacen una ofrenda a Dios para que Dios, bajo esa ofrenda, salve a las almas que habían muerto, del ejército de ellos, ¿no?, del ejército de Israel que habían muerto. Entonces dice que sapan esos artículos de valor y dan una ofrenda a Dios para que salve a esas almas que habían muerto en la guerra. De ahí los católicos se agarran y dicen que tu ofrenda puede salvar un alma. Que si tú das plata, puedes sacar a tu familia del purgatorio. De ahí sacan ellos eso. Y así otras más doctrinas. Por eso que nosotros no aceptamos eso. Bien, entonces Cano es esto. Sí, dime. Cuando de repente hablas con una persona, hay veces que te dicen que la Biblia está de pronto mal traducida, o de repente no creen precisamente por eso, ¿no? Supuestamente la Biblia se escribió pues en varios idiomas, ¿no? Dicen que de repente puede estar mal traducida, que a lo largo de los años puede ser transversada, así que podrían no creer en eso. No, mírame. Existen dos cosas nosotros que tenemos que ver en cuenta en cuanto a la Biblia en su historicidad. ¿Ya? No existen originales. No existen originales. O sea, la carta de puño y letra de Pablo, por ejemplo, o de puño y letra de Pedro, no existe eso. Lo que existe son copias. Y las copias más antiguas son las que se han tomado como referente para las demás Biblias que se han ido haciendo a lo largo de la historia. Y aquí hay algo interesante. Esas copias, por ejemplo, hay, si no me equivoco, hay como 1000 y pico de copias que se han encontrado de varios libros.
Pero la última que se encontró fue los rollos del Mar Muerto. Esos rollos del Mar Muerto se encuentra, creo que en el año 1949, se encuentra eso. Esos libros venían desde la época antes de Cristo. Y entonces se compararon todas las escrituras que habían venido hasta esta fecha y se dieron cuenta que no había ningún error. El libro más cuestionado fue el libro de Isaías, porque Isaías revela de forma magistral todo lo que Jesucristo, que iba a nacer de una virgen, que iba a ser maltratado, vituperiado por nosotros, que iba a morir en una cruz. Todo eso lo revela Isaías. Y entonces algunos decían que ese libro fue escrito después de Jesús para acomodar la historia. Pero cuando encontraron en los libros del Mar Muerto, encontraron el libro de Isaías y se dieron cuenta que sí, según el Carbono 14, y después lo llevaron para que lo revisen con las dataciones radiométricas, que es más preciso que el Carbono 14, se dieron cuenta que era un libro que se escribió antes de Jesucristo. Y entonces, comparándolo con Isaías de ahora, pues no hay ninguna falla. Ahora, cuando alguien te dice que tiene errores, que te diga dónde está. Muchos me han dicho a mí también eso. Yo me encontré una vez con un Hare Krishna. Para serles sincero, yo una vez estaba huyendo a los Hare Krishna. ¿Saben por qué? Porque ahí dan comida vegetariana. Él me decía que en la Biblia había sido adulterada una palabra, que los Hare Krishna que sí lo habían tomado. Jesucristo dice, llevar mi yugo, porque ligera es mi carga, ¿no? Llevar mi yugo. Y ellos dicen que la palabra original ahí debería decir mi yoga. Mi yoga, porque ellos practican yoga, pues. Y entonces él me decía, pues, que decía así, llevar mi yoga. O sea, como que practiquen mi yoga, porque ellos practican yoga, ¿no? Y yo le digo, a ver, ¿de qué versión o de qué Biblia me ha sacado esa palabra? Muéstrame, dime, yo voy a buscar en la historia. No hay ninguna. Pero ellos dicen que así es. Pero yo cuando dije, a ver, dame la referencia de qué Biblia es. Y no hay ninguna referencia. Los que han conversado la Biblia son los mormones, ¿no? Ellos sí Claro. han aumentado, ¿no? Sí. Y ahí no. Ahora, hay que distinguir aquí esto, ¿cómo tu nombre me olvido siempre? Daniel. Hay que distinguir entre lo que es un error y lo que es una mala interpretación. Hay que distinguir. Porque tanto los testigos de Jehová, bueno, los testigos de Jehová tienen su Biblia, está reconterrada, pero los adventistas, los barbones y pelucones israelitas, la ciencia cristiana, la secta de los mormones también tienen esta Biblia. Y entonces un doctor que yo trabajo con él me decía, oye, si Dios es uno, ¿por qué hay tantas religiones? Tiene la razón lógica, ¿no? Si hay un solo Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y religiones que están en pugna unas con otras, diciendo yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. ¿Cómo sabemos quién tiene la verdad, me decía? Es una buena pregunta. ¿Cómo sabemos? Entonces, ¿qué pasa? Que en algunas sectas han hecho una mala interpretación. No es que la Biblia esté errada, sino lo han interpretado mal porque no han estudiado o visto para hacerlo las reglas hermenéuticas. Por ejemplo, ¿por qué los católicos dicen que Pedro es el representante de Cristo? ¿Por qué interpreta mal el texto de Mateo 16, donde dice sobre esta piedra, le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Y dice, ya ves, ahí está, en Pedro está edificado la iglesia. Dice.
Es una mala interpretación eso. ¿Por qué? Porque no leen el contexto de arriba. Y así. Entonces hay que distinguir cuando es un error ortográfico, un error de semántica, y lo que es una mala interpretación. Y para serte franco, lo que hay más es mala interpretación que error bíblico. O sea, error en la escritura. Lo que hay más es mala interpretación. Que no se siguen las reglas hermenéuticas, ni se hace una sana exégesis, sino que cada uno chapa un texto, lo interpreta a su manera y dice así es. Así es. Por ejemplo, los israelitas en el Nuevo Pacto, las mujeres andan con su velo, ¿no? Y su faldón, y los hombres, la barba, y eso, ¿dónde lo sacan entre eso? Del Antiguo Testamento. Mala interpretación. Y hay que tener cuidado eso, porque se distorsiona, pero no porque la Biblia esté errada, sino, claro, sino porque ellos interpretan mal la Biblia, que es otra cosa. Muy bien. Hasta aquí entonces, ya. Ahora vamos a entrar a la parte. Entonces, la Biblia es la revelación de Dios, pero la Biblia también es un libro del tiempo y de eternidad, porque en la Biblia está el pasado, el presente y el futuro. Pero ponía 66 libros, hermano. 60, perdón, claro. ¿Ya ves? 39, por eso le decía yo en el 9. Acá es 39. Acá. Ahora sí. Muy bien. Cuidado porque 66, yo pongo uno más acá. Muy bien, entonces vamos ahora a hacer el gráfico porque, como decía mi profesor, a veces con un dibujito entendemos mejor, ¿no? Bien, la historia de la Biblia tiene dos protagonistas. Entonces, acá ponemos la Biblia. Tiene dos protagonistas. A ver, ayúdenme acá. ¿Quién es el primer protagonista de la Biblia? No, protagonista, personaje. Dios. ¿Qué más? El hombre. Y cuando tenga una me dice, oye, ¿y el diablo dónde lo deja? ¿También es protagonista el diablo? No, porque es el intruso. Ya. La Biblia muestra, primero habla de Dios, porque Dios se revela a través de la Biblia. Pero a la vez también habla del hombre, porque dice que desde su creación, como hemos leído en la separata, desde su creación hasta la eternidad, o sea, hasta el fin del hombre, hablar. Entonces, ahí la Biblia se convierte entonces en un libro histórico, porque te habla de quién creó todo. Dice, en el principio creó Dios, ¿qué cosas? Los cielos. Entonces ya, de ahí te está diciendo el origen de todas las cosas, es el Génesis. Y entonces yo ya puedo basarme en eso para decir que todo lo que existe y todo lo que hay es hecho por Dios, según la antropología bíblica. Porque la otra antropología dice que del Big Bang, que el hombre fue el mono y tantas cosas, pero nosotros, la antropología bíblica viene desde la creación, cuando Dios crea todas las cosas y después crea al hombre. Y entonces en estos dos se va desarrollando la historia. Estos dos es el desarrollo de la historia. Esos dos. Ahí se desarrolla todo. ¿Ya? A través de la Biblia se desarrolla toda la historia del hombre en su pasado, en su presente y su futuro. Ahora sí entendemos mejor. Ya. Se acabó. Todavía no se acaba.
el desarrollo de la Biblia es enmarcado no solo por los profetas que hablaron de lo que sucedió, sino también por los profetas que hablan de lo que va a suceder. Estamos en el medio. Ahorita nosotros estamos en el medio. Por lo tanto, yo ahora, bajo el conocimiento de la Biblia, que me está mostrando el pasado, me está haciendo una referencia al presente, y me está mostrando lo que me espera en el futuro, ¿yo qué debo hacer? ¿Qué deben hacer ustedes? Ahí es donde entra, hermano, el valor que tiene este libro. El valor de estudiarla, de analizarla, de comprenderla y de obedecerla y respetarla. Ahí es donde entra el valor. ¿Hay alguna pregunta? Pregunta nomás sin miedo. Estaba diciendo que es ahí donde la Biblia toma un valor de importancia para nosotros, porque es ahí donde encontramos el pasado, el presente y el futuro de la historia, tanto de Dios como del hombre. O sea, para nosotros no es desconocido el futuro. Nosotros no ignoramos lo que va a pasar. El destino a nosotros no nos va a sorprender. Sabemos cuál es el fin de este mundo. Sabemos también cuál es nuestro fin. Y sabemos cómo debemos vivir este presente para llegar a un buen fin. Eso es la Biblia. Eso es la Biblia. Amada, disculpa, ¿cómo se puede anhelar con mayor necesidad en valorarlo? Porque a veces lo tenemos, pero en realidad me es complicado estudiar la cosa que antes yo estudiaba y ahora me cuesta. O sea, es como que pierdes el hábito y tiene consecuencias duras en realidad, y uno se siente mal con eso que no debería de ser así. Sí, pues sí. Mira, primero, tú debes saber, y debemos saber todos acá, que cuando tomamos la Biblia, el primero que se opone es Satanás. Por eso dice que nosotros tenemos una lucha no contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es orar a Dios, reprendiendo a la potestad de Dios y pidiéndole a Dios que nos dé hambre y sed de la palabra. Y segundo, que yo pueda tomar una disciplina, porque todo acto repetitivo se hace costumbre. Y esa costumbre es la que a mí me va a formar un carácter. Porque todo lo que hacemos repetitivo va a hacerse una costumbre en nosotros. Entonces, yo todos los días leo la Biblia. Ahora, a mí dice, ¡ay, no voy a leer la Biblia! No, hay días en que no quiero, o que estoy con sueño, o que no puedo. Pero yo me repongo, digo, no, tengo que leer. Soy maestro, tengo que enseñar. Y también tengo que saber la Biblia. Y entonces hago un esfuerzo, y ese esfuerzo se va haciendo con el tiempo costumbre. Y entonces cuando ya se hace costumbre, ya no me es tan difícil. Ya no me es tan difícil. Por ejemplo, el pastor, ¿no? Todo domingo tiene que predicar. Y antes enseñaba también. Ahora, para que uno enseñe, para que uno predique, tiene que prepararse.
Y no es prepararse que agarro yo esto y ya, sí, así nomás. Y vengo acá y le digo, ¿sabes qué? Pórtense bien, no hagan esto, no el otro, y punto. No. Yo les traigo historia, les traigo libros que he leído, les muestro un panorama doctrinal, y todo eso pues es porque tengo que leer. Y esa lectura me sirve para enseñarle a ustedes. Pero ahora que también tengo que leer para mí. Y ese es mi devocional. Ese es mi devocional. Algo que puede incluir lo mismo. No. ¿Por qué? Porque lo que yo leo para ustedes no me sirve a mí. Porque cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene su propia pelea. Y entonces, si yo quiero que Dios me hable, por ejemplo, a mi Señor, estoy pasando esta prueba. Hay una chica que me está ahí haciendo ojitos, todo, y Señor, ¿qué hago? Entonces Dios no me va a decir, la antropología. Entonces, yo tengo que tener mi propio tiempo devocional. Le digo, Señor, líbrame, ayúdame, este es mi problema, ahorita estoy en un dilema, ¿qué hago? ¿No? Entonces, y Dios me va a hablar a través de la Biblia. Por ejemplo, yo me gusta leer mucho cuando estoy así en una decisión que no sé tomar, leo los proverbios y ahí está, ¿no? Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Y ahí leo los proverbios y a veces, ¡pac!, ahí está. ¿No? O a veces me da sabiduría para poder interpretar y darme cuenta. Y a veces también meto la pata, ¿no? Pero es eso. O sea, el hábito se forma. Pero primero tengo que pedirle a Dios. Porque Dios dice que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios es el que tiene que hacer en nosotros ese querer y ese deseo. Pero a la vez nosotros también tenemos que esforzarnos por hacerlo. Y cuando nosotros vamos creando ese hábito, entonces eso va formando un carácter. Y ya lo voy a hacer siempre. Lo voy a hacer, pero tengo que hacerlo, tengo que esforzarme, mejor dicho, ¿no? Porque no es solo que Dios va a ponerme el deseo así. No. Muchas veces tenemos problemas, cansancio, a veces con gripe, a veces con alguna enfermedad. Y no queremos a veces hacer. Yo les cuento algo. Mire, cuando yo estuve internado 8 días en el hospital de diverticulitis, 8 días, ministro. Y en el hospital, pero yo fui así nomás. Me quitaron la ropa y me pusieron una bata. Todo. Entonces, ¿qué hice yo? Le dije, pues, mi hermano, le dije, oye, tráigame una Biblia. Pues. Y como ahí tenía todo el tiempo porque estaba echado nomás, ¿acaso podía leer la Biblia, hermano? Era difícil. ¿Por qué? Primero por el dolor. Porque el malestar. Y a veces estaba leyendo y me quedaba dormido. Ya me despertaba, no. Seguía leyendo. Otra vez me dormía. Pero yo decía, si no leo, va a ser peor. Porque me van a venir ideas y pensamientos y de repente esto se infecta, de repente me llevan al quirófano y hasta me puedo morir si venía todas esas ideas. Porque el hospital es feo, hermano, ¿no? Sí es feo, pero yo también he pasado por ese proceso. Creo que uno tiene que seguir confiando. Por ejemplo, en el caso de mi padre, que estuvo hospitalizado en plena pandemia, gracias a Dios no se contagió de COVID, aún a pesar de varios pacientitos se contagiaron. Toda mi familia estaba, pero así, pues, muy nerviosa. Pero la verdad que yo puse toda mi confianza en el Señor. Y mi hermano me decía, pero ¿por qué, hermano? Yo te veo tan tranquila. Pero si yo me pongo como tú, le digo, al final no vamos a avanzar. Pero tú no has estado en la cama echada, pues. Ah, no. Yo les daba ánimo a mi hermano. Claro, claro. Mi hermano. Yo también soy bueno diciendo, hermano, tengan fe, esto que el otro, no duden, eso. Pero el día que uno está ahí, hermano. Claro que sí, que yo también he estado en operación por cosas serias. Sí, pero eso ya no es suyo. Es un corte, hermano. Claro.
horrible. Claro, No parar. así es. Bueno, sí, Una tosida nomás, esa es yo sé que las mujeres soportan más que el dolor que los hombres, ¿sí? Porque en la escala de dolor, los médicos me dicen, pero yo le digo, ¿cuál es el dolor máximo? Le digo, me dice, el dolor máximo es el dolor de muela, dice. Ah, sí, sí. El dolor de muela. Y el segundo es el parto. El parto. Y me dice el médico, me dice, un hombre no resistiría eso, porque los hombres son maricones, dice, para el dolor. Así. No, pero cuando uno está, hermano, en una situación de enfermedad, de dolor, es muy difícil, ni orar puedes. Ni orar puedes. Pero es ahí donde entra, como dices tú, la fe, la fortaleza, la confianza en Dios, ¿no? Y eso te anima, pero que uno dice, oh, ahora sí tengo todo el tiempo porque ya no tengo trabajo, no, acá estoy, ni va a fastidiar porque el hospital tiene que estar silencio, todo. Y el que está activo. Pero el dolor, la situación y lo peor, hermano, este sí es una experiencia y yo creo que algún día todos lo van a experimentar. La Biblia habla de los dardos de fuego del enemigo, los dardos. ¿Qué son dardos? Primero, la definición de la palabra. Son instrumentos que se utilizan para tirar y clavar, ¿no? Entonces, lo que hace Satanás en ese momento de tu dolor, de tu angustia, de tu sufrimiento, es tirarte dardos. Primero, para que desconfíen de Dios. Dices, tú eres cristiano, tienes un Dios que te sana, ¿y qué haces acá? Tu Dios te ha abandonado, no creas en Dios. Es un dardo. ¿O no? ¿No pasa eso? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué estoy aquí? Si yo predico, yo enseño, no tengo esposa, estoy libre, todo. ¿Por qué? Y Satanás empieza. Después viene, del dolor de Satanás viene el dolor. Y el dolor a veces es lo que te lleva a decir, ya me estoy muriendo. Y yo no quiero morir. Entonces, pero todos esos pensamientos vienen, hermano. Y es tan fuerte a veces que hasta comienzas a dudar, comienzas a tener, ¿no? Mire, les cuento algo. Un pastor, amigo mío, un día viene y me dice, te invito a comer, vamos, pero voy ahí a mi trabajo, vamos a comer. Y estaba pasando una situación muy difícil con respecto a su hijito chiquito que tenía 4 años. Le había dado una enfermedad que su hijito se estaba tuyendo, así. Parecía que era un problema neuronal o nervioso. Y mira, él es pastor, se supone que él es un consejero, se supone que él conoce la palabra, se supone que él sabe la Biblia porque es pastor. Pero hay momentos donde parece que la mente se te nubla por el dolor, la angustia, el sufrimiento, que te olvidas totalmente de las promesas de Dios, de la palabra de Dios. Y ahí necesitas que alguien venga y te lea la palabra, te dé ánimo. Y tú dices, pero yo lo sé, pero sí, pero en este momento lo has olvidado. Ese es el momento. Por eso la fe se prueba en esas circunstancias. La fe no se prueba cuando todo te va bien. La fe no se prueba cuando todo es color de rosa. La fe se prueba en circunstancias donde tú tienes que pasar una adversidad. Ahí se prueba tu fe. Hermano, y cuando, por ejemplo, uno se entera de una enfermedad y en ese momento pierde la fe, como dice usted, y de pronto así sientes que te enojas con Dios o le cuestionas y le dices, pero ¿por qué a mí? Si soy tu hija o cosas por el estilo. ¿Es pecado eso? No, no es pecado. ¿Es blasfemia? Tampoco. Tampoco. Es para que tú
A ver, para mí el personaje más es Job, ¿no? Job, él cuestiona a Dios. O sea, no niega a Dios, ¿eh? Él lo cuestiona. Dice, yo, si me pararía delante de él, le diría, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? O sea, él quería saber por qué él está sufriendo, por qué le ha pasado tanta calamidad. Y Dios no dice nada. Y vienen sus amigos y te dicen, no, te pasa eso porque estás en pecado. Te pasa eso, ¿qué habrás hecho? ¿Qué habrás cometido tú para que estés sufriendo así? Entonces, sobre su dolor le añaden más dolor. Pero hay un personaje en Job que se llama Eliú. Porque los tres primeros amigos, que es Bildad, Zofar y Elifaz, Bildad y Zofar, los tres amigos, los tres lo condenan a Job. Pero aparece un cuarto amigo, y este sí es más sabio. Y aunque no puede decirle a Job por qué está sufriendo, él le va a decir, ¿sabe? Dios le está hablando a este hombre. Dios le está hablando a este hombre. Sino que no sabemos, ¿no? Pero él es sabio y él dice, Dios le está hablando. O sea, ¿por qué le está hablando? ¿Por qué él llega a esa definición? Se da cuenta que es a través del sufrimiento y del dolor donde yo elevo al más alto conocimiento, que es el conocimiento de Dios. Por eso es que Job, en su último capítulo, dice, yo de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. O sea, eso quiere decir que nosotros cuando no va bien, no tenemos necesidad. Y todos estamos bien. Pero ¿cómo puedes tú hablar de sanidad si Dios no está sanando? ¿Cómo puedes hablar tú de consolación de Dios si Dios no te ha consolado? ¿Cómo puedes tú decirle, Dios es mi proveedor si nunca has estado en necesidad? ¿Cómo puedes decir, Dios es mi ayudador si nunca has visto la mano de Dios ayudándote? Porque todo te ha ido bien. Pero es en la necesidad, es en el dolor, es en las circunstancias, es en el proceso de adversidad que tú tienes, donde Dios ve la mano de Dios ayudándote. No evitándote, sino ayudándote. Porque a veces nosotros queremos que Dios lo evite. A veces Dios lo va a hacer, va a evitar el dolor, el sufrimiento. Pero a veces Dios te va a ayudar a pasar eso. Te va a ayudar a que pases eso. Y ahí entonces vas a ser como David. David decía, mis enemigos me persiguen, soy como un perro que está por aquí, mis enemigos me rodean todo. Pero después dice, pero tu mano me ha librado, tu mano me ha salvado. Pero en ese momento que él está siendo perseguido, que está siendo... Pero tuvo que hacerlo pasar. Cristo dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el mismo apóstol Pablo dijo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Enfermedad, dolor, desnudez, ni aún la muerte me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cómo experimentamos eso? Es precisamente cuando sufrimos, cuando estamos con dolor, cuando estamos en congoja, cuando estamos en una adversidad. Por eso la esperanza de nosotros supera cualquier otra causa terrenal. Y Pablo lo dijo así, estoy por seguro que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que esperan a los hijos de Dios, hermano. Pero no queremos, ¿no? Ahora, otra cosa también, mira, Dios dice, no te va a dar una prueba que no puedas soportar. Porque sería un Dios injusto que te dé una prueba que te aplaste y te destruya. ¿Qué clase de Dios es eso? Si Él dijo, yo te guardaré, yo te ayudaré, tú estás en mi mano, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. El ángel de Jehová, y puedo decirle todos esos textos. Pero en el momento del dolor y del sufrimiento,
que parece que la mente se te nubla. ¿Ya? ¿Y qué debemos hacer? ¿Qué hace entonces ahí en ese momento Dios? Él es omnisciente y siente lo que nosotros. Entonces Dios dice, te voy a dar esta prueba porque sé que esta prueba sí lo vas a soportar. Te voy a dar esta prueba porque sé que esta prueba sí lo vas a poder sobrellevar. No te voy a poner un peso que te va a aplastar y te va a destruir. Es como que a un niño yo le pongo a ver, carga una bolsa de cemento y lo pongo ahí. Es malo hacer eso. Dios no va a hacer eso. Dios dice, esta prueba tú lo puedes soportar, por eso yo te lo doy. Porque dice que no hay ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no me dejará y me va a ayudar en todo. Entonces, si yo tengo un dolor, tengo una enfermedad, Dios dice, tú puedes llevar eso y por eso te lo. Miren, cuando yo estuve llevando un curso allá en la Alianza Cristiana y Misionera, había una hermana, y yo la había visto porque yo iba todos los domingos nomás, allí, era de 3 a 6 de la tarde estudiaba ahí. Y había una hermana que también estudiaba, y ella venía con su hijita era Down, su hijita era Down. Y su hijita era bien traviesa, pero como se corría, la agarraba ahí, ¿no? Ya era la última semana de clase que teníamos. Y la hermana no vino. Y aquí viene lo interesante esto. Porque como no vino la hermana, el pastor nos contó con lágrimas en los ojos lo que la hermana le había dicho. Y nos lo contó casualmente para que nosotros reforcemos nuestra parte emocional. Dice que la hermana vino un día. Ella era cristiana, venía a la iglesia ya hace más de 15 años, venía. Desde cuando su hija era chiquita, ya su hija estaba grande. Y entonces ella dice que le dijo así al pastor, ¿no? Pastor, yo ya tengo 15 años viniendo a la iglesia. Conozco a muchos muchachos, a muchos adolescentes, veo cómo crecen, se desarrollan, se casan, forman una familia. Y ella miró a su hijita y dice, ¿y yo, pastor? Y yo, pastor, le dice. El pastor se puso a llorar y dijo, ¿usted sabe lo que significa cuando un pastor no tiene palabras? Cuando un pastor no puede consolar a una de sus ovejas. No tengo respuesta. ¿Por qué Dios permitió que esa hermana tenga un hijo Down? ¿Cómo? ¿Qué respuesta le podemos dar a eso? Y él se puso a llorar. ¿Qué es lo único que le dijo él? Y esto fue lo que nos animó. Dijo, hermana, si Dios te ha dado esa prueba, es porque Dios sabe que tú puedes llevarla. No me lo ha dado a mí, porque yo no podría llevar esa prueba. Pero si Dios te ha dado esa prueba, es porque Dios sabe que tú puedes llevarla. Y sé que Dios cada día te da la fortaleza, te da el ánimo y te da la alegría de llevar a esa niña todos los días. Hay cosas que nosotros a veces no podemos dar respuesta, hermano. Póngase que un día viene un hermano acá y me dice, hermano, me han detectado cáncer. ¿Qué le decimos? Dios te ha castigado. ¿Eh? ¿Qué habrás hecho? ¿Qué podemos decirle? No tenemos respuesta. Pero Dios en su soberanía sabe que es así. ¿Y si se muere? Peor todavía, ¿no? ¿Se acuerdan cuando estuvo enfermo ese hermano de cáncer que murió? Cantante.
Julio Melgar. Julio Melgar. Y una profeta dijo, no vamos a aceptar un no de Dios. ¿Qué tal atrevimiento de decirle a Dios, no vamos a aceptar tu voluntad, no vamos a aceptar lo que tú digas? ¿Qué tal atrevimiento? Y Dios dijo, peor ahora lo mato. Y se murió, pues. Se murió, ¿verdad? Y vinieron todos los profetas, apóstoles, pastores, un montón vinieron a orar. Y se murió. Porque Dios es soberano y sabe que es lo mejor. Pero hablando de ese tema, no sé si era un cantante o también era una llegada a la iglesia, ¿no? Le dio otra respuesta. Dijo, Sí, un pastor que le dijo, sí, vi eso, sí, un pastor que le dijo que realmente Dios está haciendo su voluntad en él. No le dijo que te vas a sanar, que vas a ponerte las manos, no, simplemente dijo Dios está haciendo su voluntad y cualquiera sea, debemos de aceptarlo. Debemos de aceptarlo. Pero todo el mundo venía, hermano, él llevó nuestras enfermedades sanas y vino otro día, ponte ahí, vamos, fuera, renuncia a la enfermedad. Hay que votar eso. No, hermano. pero si algo así sucede y uno ve que varias personas, puede decir, que reprenden ese tipo de enfermedad, no puede, digamos, tener en cuenta ese versículo que dice que por los frutos se conocen los profetas. Claro, si es un profeta que afirma que Dios le ha dicho que va a sanar y muere, es un falso profeta. Pero nadie se propuso eso, ¿no? Pero creo que fue uno que dijo, Dios te va a sanar, Dios te va a sacar esto. Y es mentira, porque Dios no dijo eso. Es un falso profeta. Pero muchos oraron. Por ejemplo, si a mí me dicen, oye, hay una hermana enferma, ya yo voy y oro. Mi deseo es que se sane. Entonces yo voy y oro pidiéndole a Dios que la sane. Pero eso no quiere decir que yo afirme. Dios te va a levantar, hermana, ten fe. Dios te va a levantar ahí, para testimonio de las naciones. Y se muere. ¿Cómo quedo yo? ¿Cómo quedo yo? Entonces yo no puedo afirmar, es mi deseo, sí. Es mi deseo que un hermano que está, la Biblia dice orar por los enfermos, entonces yo voy y oro, pero no afirmo. Yo más bien ahora he aprendido, a la edad que tengo, ya no a afirmar nada, sino Señor, hágase tu voluntad, porque tú de una u otra manera estás obrando en ella, por algún propósito, una razón. Estás obrando en ella. Y Señor, hágase tu voluntad. Puede haber personas con ese don de sanidad. Pero el don de sanidad, la palabra don no existe en la Biblia. Porque don es regalo. Entonces, si Dios me regala a mí el don de sanidad, entonces yo agarro, vamos al hospital. Y empiezo, y todo se sale. No es así. No. Yo primero tengo que discernir si es la voluntad de Dios, si quiere sanar o no. Y a veces Dios me puede revelar, como ha hecho con muchos. Pero a veces Dios no dice nada, entonces yo tengo que simplemente decir, Señor, hágase tu voluntad. Porque eso nos enseña el Padre nuestro, ¿no? Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Tú eres soberano y tú sanas o tú matas. Tú sanas o tú enfermas. Porque tú eres soberano. Ahora, dentro de todo eso, hay un propósito de Dios. Dentro de todo eso, hay un propósito de Dios. Hay evangélicos, salen de la iglesia, viene un carro, y lo mata. ¿Cómo podemos eso afirmar? Me acuerdo de uno de los casos bien sonados fue el caso de Gigi Ávila, ¿no? Fue el caso de Gigi Ávila. Su hija, 24 años, estudiante, ya estaba para recibirse su carrera, su profesión. Un día viene un borracho y ¡pum!, la atropella
y la mata. En su plenitud de la juventud, en la flor de la vida, muere esa muchacha. Hija de un pastor, una fiel miembro de la iglesia, una cantante en el coro, una chica que servía a Dios y de pronto un borracho viene y la mata. ¿Qué explicación le damos? ¿Cómo podemos afirmar? Por eso yo hay veces no tenemos respuesta, pero tenemos que afirmar. ¿Ah? Claro. Así, y hizo Ávila, fue a la cárcel y lo perdonó al asesino de su hijo. Lo perdonó a su hijo, ¿sí? Pero son cosas así, hermano. Pero una cosa sí es cierta, que frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la adversidad, Dios está contigo. Lo sientas o no lo sientas, Dios está contigo porque Él lo prometió y su palabra lo reafirma. Entonces yo lo único que tengo que hacer es creer nada más, es creer. Y cuando más crea, cuando más dolor venga, más me voy a aferrar de Dios. Porque, ¿qué es lo mejor para nosotros? ¿Qué es lo mejor para nosotros? Mire, una de las cosas que nosotros debemos saber es que en este mundo somos peregrinos y pasajeros. El problema cuando la gente no quiere morir es cuando ha echado raíces acá. Y como ha echado raíces, entonces no quiere que lo arranquen, ¿no? Pero si yo no amo este mundo, y más bien yo estoy, como dice la Biblia, mirando al cielo, anhelando el cielo, creyendo el día en que yo me encuentre con Jesucristo, deseando el día en que yo vaya a la presencia de Dios y Dios me diga, buen siervo fiel, pasa aquí, toma tu corona. ¿Para qué quiero estar acá? ¿Para qué quiero estar acá? Un mundo lleno de terror, de enfermedad, de pobreza, de angustia, de dolor. ¿Para qué? ¿Cuál es lo mejor entonces? Señor, si ya llegó mi hora, amén. Amén, hermano. Mire, hermano, una de mis oraciones, y yo te lo comparto a usted, hermano, porque ya estamos cerca, ¿no? Mire, hermano, yo sería un mentiroso si yo le dijera lo contrario. Yo temo sí a la muerte, pero no le tengo miedo. ¿Sabe a lo que temo? ¿Sabe a lo que me da más miedo? Es el proceso de la muerte. Eso es lo que me da más miedo. Porque yo trabajo con enfermos, trabajo con médicos, y veo cómo hay personas, por ejemplo, hace poco fuimos a ver a una señora que tiene, pues joven, tendrá 52 años nomás, le ha salido un tumor en la cabeza, un tumor en el cerebro, y ese tumor está creciendo que los ojos se lo están saltando. Los ojos se le están saltando por la presión del que está creciendo ese tumor ahí, ¿no? Y ya tiene delirios, no puede comer, entonces le han puesto una sonda, así, prácticamente la están manteniendo nomás. Mira eso. Y yo digo, no, así no quiero morir, ¿no? Por eso lo que a mí me da miedo no es tanto la muerte, no el proceso. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo a veces te diagnostican y tú dices, ¿cuándo me moriré? Y ese proceso es un proceso degenerativo. Vas perdiendo una cosa, la visión, como la diabetes, por ejemplo. La diabetes va muriendo por partes porque te cortan la pierna, poco a poco vas perdiendo la visión, tienes problemas renales y se te va complicando todo hasta que mueras, ¿no? Yo quisiera que sea, ¿sabes qué? Muérete. Ya, listo. Un paro cardíaco. Ahí está. Y me despierto en el cielo ahí. ¡Ah! Eso quisiera.
Pero Dios tiene su propósito, ¿no? Claro, Dios sabe. Dios tiene su propósito. Dime, hermano. ¿Tú crees que una persona en esa condición quiere que la maten, digamos, con una inyección que cuenta con... Claro, eso es lo que estábamos hablando la vez pasada de la eutanasia, ¿no? La eutanasia, sí, pero no se podría, porque la vida la da Dios y Dios es el que la quita. Ahora, frente a un enfermo así, yo me he dado cuenta. Yo trabajo con Palómico y Palómico ve a personas ancianas. Y a veces Dios mantiene a esa persona viva para saber cómo los hijos, cómo las personas en su entorno reaccionan frente a eso. Y ahí tú ves a tu verdadera familia. Ahí ves a tu verdadera, si tu hijo te ama o no. Porque he visto hijos que están y le dicen, doctor, ¿y cuándo ya se muere? Y le están diciendo eso, ¿por qué? Porque quieren que se muera, pero una vez repartirse la herencia, romper todo y agarrarse las cosas. Están esperando que el hombre se muera, nada más. Entonces ahí se revela realmente la condición de ese hombre. Ahora, hay otros más bien que Dios los mantiene vivos para que ellos se esfuercen y amen y muestren el cariño y el amor de alguien que los crió, que los amamantó, que les dio todo. Y ahí muestran su amor, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, porque dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay un plan de Dios, no solo para la persona que está sufriendo, sino también para todo su entorno. Ahí también se ve a la iglesia. Si es alguien representativo, hermano, hasta vigilia hacemos. Pero si es alguien que no tiene mucha... Hermano, está enfermo. Ah, ya, sí, está bien. Hizo bien. Vamos a hacer una oración, ya, pues vamos a orar, hermano. Pero si fuera alguien representativo, ayuno, vigilia y todo eso hacemos. Entonces ahí se ve el corazón de la iglesia. Ahí se ve el corazón de la iglesia. Y aquellos que dicen, hermanito, ¿cómo estás, hermano? Y cuando está enfermo. Por eso Dios permite muchas cosas, eso con un propósito. Un propósito. Bien, culmino con este que fue un propósito magnífico para acabar bien. Este es en el libro de John Puyichok, que se llama Oremos. John Puyichok es una iglesia coreana, es la más grande iglesia del mundo, tiene más de 1 millón de miembros ahí. Bien, ellos empezaron en una casa pequeña, pero la iglesia creció tan rápidamente que ya no alcanzaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a orar a Dios para que nos dé un terreno más grande, para que esto, ¿no? Entonces oraban, Señor, danos un terreno, vamos a crecer, vamos a hacer esto, todo. Y no respondían. Bien, un día, un diácono fiel de la iglesia, todo, se enfermó. Y como era una iglesia que llaman la iglesia del Evangelio completo, es como la alianza. ¿Cuál es su lema de la alianza? Dios sana, salva, santifica y viene otra vez. Ahí está. Es el Evangelio completo, ¿no? Dios sana, santifica, viene y viene otra vez. Está el Evangelio completo. Y entonces dijeron, no le tenemos fe. ¿Va que vamos a llevarlo ahí al médico? Si Dios puede sanar. Entonces venían y ayunaban, saltaban, oraban, hacían vigilia y el hombre nada que ver. Seguía enfermo. Y dijeron, no, vamos ahora a traer a un predicador. Trajeron una mano santa igual. Ya el hombre se estaba muriendo ahí. Y al final ya un hombre sabe y dijo, ¿sabes qué, hermano? Mejor íbamos al hospital. Ya. Lo iban al hospital, pues. Y al hospital, al toque nomás, ya le sacaron el apéndice y todo. Y es muy tranquilo el hombre sano y lo ponen ahí en una sala de recuperación. Y en esa sala de recuperación, al costado había un hombre que nada menos era el vicepresidente de la República de Corea, que estaba ahí también enfermo. Y entonces el hombre lo ve y comienzan a conversar, se hacen amigos y le predica el Evangelio a ese hombre y ese hombre acepta a Cristo y se convierte al Señor. Y los dos salen del hospital. Y entonces el hombre dice, oye, ¿tu iglesia? Ah, ya, queda en tal lugar, si quieres, anda. Ya dice, este domingo vamos a ir con mi familia. Pero el hombre cuando va,
ya no podía entrar, pues. Estaba tan llena la iglesia. Y entonces el hombre sale y le dice, disculpa, le dice, pero vamos por acá para que entre acá, y él lo llama al fondo. Y entonces él dice, uy, que no tienen otro lugar, no tenemos, ya estamos orando, todo esto. Caramba, bien no lo he dicho. Yo soy el vicepresidente. Entonces el hombre fue, habló con la gobernación y frente al Palacio de la República, ¿no? Había un terreno grandazo de más de 5.000 metros, o sea, casi media hectárea. Le dice, hermano, ese es para ustedes. Ese es para ustedes. Gratis. ¿Qué utilizó Dios para eso? La enfermedad del hermano. Los incrédulos también, no, que hay que sanarlo, que Dios lo levante, que Dios haga esto. Y podía decir, no, déjenlo que haga, pero él dice, no, hay que orar, hay que vigilar y todo. Mira cómo Dios tenía ese propósito, ¿no? El hombre fue al hospital, conoce a ese hombre y ese hombre le regala ese terreno de 5.000 metros y ahí ellos hicieron un templo grandazo. ¿Cómo respondió Dios ahí? A ver, ¿cómo respondió Dios ahí? Bajo una prueba. O sea, Dios, a veces, como dice un libro, Dios escribe recto con líneas chuecas. Hay un libro que dice así, ¿no? Y hay otro libro muy interesante que me gustaría que lo lean, que dice, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Del doctor Dodson. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y claro, ¿quién iba a decir que por la enfermedad de este hombre nos iban a dar un terreno? ¿Quién? ¿Quién iba a decir eso? Si más bien nosotros vamos a tener fe, vamos a orar, esto, que lo otro. Y Dios lo seguían manteniendo así, hasta que por fin lo llevaron allá, y allá conocí a ese hombre, y ese hombre le dio ese terreno grandazo. A veces cuando Dios hace algo, no comprendemos, ¿no? Pero el mismo Jesucristo, nuestro Señor, le dijo a Pablo, lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Y así es, hermano. Así es la vida cristiana a veces. No entendemos a veces por qué me pasa esto, por qué esto, por qué. Y Dios tiene un propósito con todo eso. Nosotros tenemos que decirle, no por qué, sino para qué, Señor. Muéstrame tu camino. ¿Para qué me has dado esto? ¿Por qué estoy sufriendo así? ¿Por qué me ha pasado esto? ¿Qué es lo que tú me estás hablando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Y ahí entonces Dios te va a responder y Dios te va a glorificar. Y cuando tú veas ahí la mano de Dios extendida, vas a decir como Job, de oída había oído que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios sana, que Dios prospera, todo, pero ¿y a mí? Hasta que no veas las manos de Dios en ti, entonces tu fe va a crecer, tu fe se va a desarrollar y tu confianza en Dios va a ser permanente. Y eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos. ¿Y dónde está todo eso? Acá, hermano. Aquí está. Por eso este libro debe ser parte de mí. Debe ser parte de mi vida y de nuestra existencia. ¿Amén? Bien, hermano. Ahora sí. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre, nuestro Señor y Dios, en el nombre de Jesucristo, tú nos has dejado tu palabra, Señor, como la revelación de la historia de la humanidad y de lo que tú quieres enseñarnos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tengamos hambre y sed de tu palabra, a que podamos escudriñarla como tú dijiste, Señor, y que esto sea algo permanente en nuestra vida, Señor. Porque nosotros no vivimos en tinieblas, nosotros conocemos el futuro a través de tu palabra. Nosotros sabemos los acontecimientos que van a venir, Señor, según tu voluntad. Pero ayúdanos, Señor, a internalizar tu palabra y vivir más de acuerdo a tu voluntad. Padre, ayúdanos y fortalece nuestro entendimiento, nuestra capacidad intelectual. Y si aún a veces no tenemos esa costumbre de leerla, Señor, crea en nosotros ese hábito y ese deseo, Señor. Perdona nuestras
A veces nuestra dejadez, nuestra flojera o nuestra pereza, Señor. Te pedimos perdón por eso. Pero ayúdanos a leerla, amarla, respetarla y obedecerla. Gracias, Señor. Y ahora bien, bendice a mis hermanos, guárdalo de todo mal, llévalos bien a sus hogares y que ellos sigan permaneciendo firmes y seguros en este camino que han elegido. En el nombre de Jesucristo, honra y gloria para ti, Señor. Amén.